Value Investing FM, episodio 242. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos un podcast más introspectivo. Sí. Porque, Paco, ha pasado mucho tiempo. Desde que empezaste Academia de Inversión. Sí. Este domingo, o sea hoy, porque esto lo estamos grabando el jueves, pero claro, se publica el domingo, y este domingo, que posiblemente es cuando lo estés escuchando, Academia de Inversión cumple 10 años. Y de hecho, podemos relacionarlo con el warning. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el warning? Que para celebrar este cumpleaños de Academia de Inversión tenéis un descuento del 20% en la formación avanzada. No hace falta, creo, que la presente para la mayoría que lo estáis escuchando. Tenéis más información en academiainversión.com/avanzada y para cualquier duda podéis escribirme a academiainversión.com/contacto. Además, ¿qué tenemos? Antes de empezar a hablar de lecciones y cosas que me han sorprendido estos últimos 10 años, un patrocinador, ¿no, Adrián? Sí, se trata de Wow Technologies, que fueron también patrocinadores de nuestro evento en Madrid este año. ¿Y quién es Wow, Paco? Pues es una consultora especializada en software para empresas, dedicadas sobre todo a la mejora en la gestión empresarial, para que empresas medianas y grandes puedan ser más competitivas. Por ejemplo, servicios como implantar ERPs con Business Central, CRMs, software de gestión de almacén, llamados WMS, todo lo relacionado con el cloud, con Azure. Trabajan sobre todo con Microsoft y es un equipo senior de consultores y desarrolladores que opera en toda España e internacionalmente. Además, destacar que son admiradores de Mark Leonard y tienen a Charlie Munger de guía espiritual. De hecho, en su web aparece, abajo del todo, la frase de Charlie Munger que dice: debes asumir que la vida será dura y preguntarte a ti mismo si puedes soportarla. Y si la respuesta es afirmativa, entonces simplemente sonreír y seguir adelante. Y esto está en la web, ¿eh? O sea que muy bien, muy bien. Actualmente tienen 4 oficinas en España, en Alicante, Murcia, Barcelona y Málaga, pero puedes llamar desde cualquier parte de España y os atenderán encantados. Podéis contactar con Nacho Pastor, su CEO, a través de LinkedIn, que a nivel personal es un fenómeno, ya aprovecho para decirlo, y también a través de su web en wowtechnologies.com. Wow escrito W-A-U. wowtechnologies.com. Después de esto, Adrián, empezamos el programa. ¿Qué te parece? Pues sí, vamos a ir allá y va a ser un programa bastante distendido, bastante light. Tampoco seguramente sea muy largo. Sí, más Paco, reflexivo que otra cosa. Y es, Paco, vamos a hablar de 10 lecciones en 10 años. Pues yo creo que va a ser bonito. Y es que parece una tontería, pero aguantar un negocio así durante una década tiene bastante mérito, ciertamente. Si no recuerdo mal el dato, el 80% de las empresas se cierran antes de 2 años o algo así, ¿era? Algo así. Hay estadística la hay para todos los gustos. Hay de años y de porcentajes, pero sí, muchas cierran muy pronto. Ese es el resumen, porque se encuentra de todo. Pero sí, totalmente.
Y lo primero que tenemos aquí es sobre los fundamentos de la inversión. ¿Qué nos quieres contar sobre esto? Antes de nada, mira, voy a hacer la 11ª reflexión, que es sobre la importancia de la constancia. No la tenía preparada, pero mira, una extra tenemos. Importancia de la constancia, que de hecho tuve hace poco una entrevista, todavía no salió, en el podcast Productividad Imperfecta, y hablaba sobre la constancia y el enfoque, de tener pocos proyectos, pero dedicarles tiempo y a largo plazo. Y esto funciona tanto para Academia Inversión, que cumple 10 años, o Value Investing FM, que llevamos más de 240 episodios, o yo como inversor, que llevo unos 15 años. Y además se da lo que se suele llamar la meseta de potencial latente, que es que los primeros años no suele dar muchos resultados, pero como sucede con la bolsa y con el efecto bola de nieve, a medida que pasa el tiempo, con el mismo trabajo obtienes más resultados. Así que mira, uno extra, que más está relacionado con las bases, porque también es una de las bases de la inversión, este interés compuesto, entender el interés compuesto y el efecto bola de nieve. Y para mí, una de las claves para invertir bien, esto es una reflexión que la tengo muy clara, que es que una persona que tenga las bases bien asentadas va a invertir mucho mejor y va a tener muchos mejores resultados que una persona que sea excepcional como analista o que tenga grandes conocimientos como contables. Cuando digo las bases claras, me refiero sobre todo a la alegoría de Mr. Market o todo lo que se aprende en el curso gratuito de Academia de Inversión. Que, curiosamente, hay personas que no lo dan asumido, mientras que otras sí que lo interiorizan al instante. Y esas personas, en general, lo suelen hacer muy bien. Y eso se nota. ¿Y qué tipo de bases estás pensando? Aparte de la alegoría. Pues sobre todo eso, la alegoría, que cuando caen las bolsas te alegras, que cuando suben algunas acciones peligrosamente pues te pones en alerta y no te entra el FOMO, o sea, ponerte lo que dice Buffett, ser temeroso cuando los demás son codiciosos y ser codicioso cuando los demás son temerosos. Para mí esas son las bases de fundamento de cómo actuar, de cómo pensar. Estas bases psicológicas para mí son la clave y llama mucho la atención que hay gente eso que le entra al instante y otras que no. No sé si lo has observado esto. Depende de la persona, pero sí que es cierto que hay gente que tiene esa predisposición. Yo creo que es más sobre todo predisposición, ya la mentalidad con la que se va a este tipo de cosas, con la que enfrentas la inversión desde un inicio. Yo creo que de lo más importante, honestamente. Yo no he visto mucha gente que luego cambie sobre la marcha. O sea, si ya tienes una idea muy preconcebida e inicial de lo que es la bolsa, de que vienes aquí a dar el pelotazo y demás, por mucho que sigas aprendiendo y por mucho que sigas incluso estudiando de contabilidad, de inversión, siempre tendrás una mentalidad equivocada y tendrás ciertos errores. Sí, también se puede diferenciar entre aquellos que invierten con curiosidad intelectual y aquellos que invierten puramente por dinero. Y curiosamente, los que invierten por curiosidad, por hacer las cosas bien, suelen ganar mucho más que quien lo hace solo por dinero, porque busca forrarse. Estas son las bases, los ladrillos, los cimientos. Sí. Y a partir de ahí ya hay más reflexiones más concretas. Ahora quiero hablar de algunas más actuales. En estas me centré en la charla que di en el evento de Momentum, que son sobre gestión de carteras en general, de market timing, de gestión de liquidez y de errores en mercados bajistas, que creo que son 3 lecciones que a día de hoy son muy importantes. Sí, la verdad que son muy buen momento también para sacar estas 3.
estas 3 lecciones siguientes de estos 10 años. Y la primera que tenemos aquí es el problema de market timing, que es un tema que siempre se habla una y otra vez. Sí, exactamente. Para mí, el gran problema que hay es que la gente quiere predecir lo que hará el mercado. Para mí es un enfoque erróneo. Yo creo que lo que debemos hacer es prepararnos para lo que pueda hacer el mercado. Es decir, tú no sabes o nadie sabe lo que va a hacer el mercado, si va a empezar a rebotar, se va a subir un 10% más o va a caer un 20% más. Luego va a hacer una W. Esto lo veremos por todos lados, gente prediciendo, algunos aceptarán, otros no, pero la realidad es que es casi imposible predecirlo, e incluso si consigues predecirlo, lo normal es que no lo puedes hacer de forma continua. Puedes irte bien una vez, pero no conozco a nadie que consiga hacerlo de forma consistente. Eso sí, lo que sí puedes hacer es estar preparado. Por ejemplo, no sabes si en estos momentos de la bolsa estamos en un suelo de mercado, pero sabes dónde no estamos. No estamos en un pico. Entonces, eso quiere decir que, en mi opinión, es momento de ser más avariciosos, porque además lo que podemos ver es que el mercado en sí, en general, lo que se percibe es el miedo, y es donde suele haber más oportunidades. La clave es tener un plan, el que sea, pero tener un plan y no cambiarlo a medida que se dan diferentes... Bueno, hay que, si cambian las circunstancias, obviamente hay que ajustarlo, pero no decir, si cae un 10%, pues amplío más, o si veo estas oportunidades, esta compañía amplío más, y luego lo hace y que te entre el miedo. Otra cosa es que si haya pasado algo, si pasa algo, pues que lo cambies, eso está bien, pero no porque haya caído más, te entre más miedo. Y por otro lado, intentar no ser radical, no estar haciendo market timing estricto, que esto ya lo voy a repetir porque para mí es clave, que si te sale bien, pues puede salirte muy bien una vez, pero en general no es posible, por decirlo de algún modo, o no se da. Si alguien tiene la bola de cristal sería perfecto, pero creo que nadie tiene la bola de cristal, y si te sale muy bien puede ser incluso peligroso, porque vas a intentar repetirlo continuamente, intentar hacerlo continuamente, y suele acabar mal. En mi caso, lo que hago es intentar buscar una gestión de la liquidez del capital de mi cartera que me permita dormir tranquilo por las noches. Para mí eso es clave. También para esto es importante tener un colchón de seguridad en el banco, tener cash que en general te permita cubrir los gastos de 6 meses de vida. Aquí dependerá de la persona, pues si tienes, digamos, un trabajo o eres autónomo, pues igual más. Si tienes un trabajo que puede peligrar, entonces quizás lo ideal sería más meses. Si eres funcionario o tienes una pareja que también es funcionaria, pues igual con 3 meses puede llegar. Pero bueno, siempre es importante tener este colchón de seguridad para lo que pueda pasar, si sale algún gasto o circunstancia extraordinaria y no haga que vendas en el peor momento. Y eso, sobre todo, que te permita dormir tranquilo por las noches, y tienes que estar en un equilibrio, digamos, que haga que si hay caídas fuertes no te arrepientas o no te arrepientas de todo, y también que si hay subidas fuertes no te arrepientas de todo. Es decir, nunca vas a estar 100% contento, porque, por ejemplo, yo ahora estoy invertido, o bastante invertido, o al 99%, pero bueno, no tengo ni apalancamiento, ya sea a través de préstamo del broker, ni tampoco apalancamiento a través de calls. No estoy aprovechando estas oportunidades de apalancarme. Si sube fuertemente, me arrepentiré por no haber usado este apalancamiento. En cambio,
Si baja fuerte, también me arrepentiré por estar invertido y no tener más caja. Así que tienes que saber dónde no estás. Insisto, estar preparado, pero no predecir, tener un plan y saber que nunca vas a estar 100% contento. Y esto es algo que debes asumir, no es exacto, pero funciona. Y la clave, insisto, es dormir tranquilo por las noches. La siguiente lección es ya más precisa sobre gestión de la liquidez y aquí quiero diferenciar cómo gestiono mi liquidez cuando veo pocas oportunidades de inversión o sobrevaloración en general, como por ejemplo ves lo que tenía a principios de año, que tenía más liquidez pura, más cash puro, en otras palabras, más dinero en efectivo, más empresas antifrágiles que vayan a resistir si hay caídas de mercado, antifrágiles o también robustas, que aguanten mejor o se beneficien de caídas de mercado, más oro, menos empresas cíclicas, aquí es donde hay que tener más cuidado con las empresas cíclicas, y en casos más extremos, cortos con puts, si veo mucha sobrevaloración. Y cuando veo grandes oportunidades y hay desplomes, que es lo que considero que hay en estos momentos, que no quiere decir que no vaya a caer más, pero yo creo que ahora el mercado está ofreciendo grandes oportunidades. Pues lo que hago es usar la liquidez, que en este caso ya lo he hecho, buscar empresas en problemas temporales. Tengo algunas empresas en cartera que considero que tienen problemas temporales, que están muy baratas y que cuando esto se calme, pues puedan tener una buena rentabilidad. Menos oro, más empresas cíclicas, eso sí, que vayan a resistir bien, estén preparadas para aguantar el ciclo y a precio de ganga. Y teniendo en cuenta que si inviertes en cíclicas, pues a una empresa que haya caído un 80% y después caiga otro 50% más, tienes que asumirlo si inviertes en cíclicas y quizás estar preparado para o comprar más o incluso, si las cosas cambian de forma radical, asumir tu error. Pero en las cíclicas es donde más se puede ganar, pero donde más cuesta ganar. Ya, por un lado, a nivel de sufrimiento, porque son empresas que vas a ver que hay malísimas noticias cuando estás invirtiendo en ellas, pero es cuando se dan las oportunidades en estas empresas cíclicas. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel de análisis. Tienes que hacer un análisis muy cuidadoso, un análisis de escenarios y darte cuenta o intentar llegar a la conclusión de que la empresa puede sobrevivir. Porque muchas cíclicas están baratas por algo. Si tienen deuda o si tienen un modelo de negocio frágil, lo que puede pasar es que tengan que ampliar capital en un muy mal momento y destruyan ahí mucho valor para los accionistas o incluso que acaben quebrando, que se puede dar. Así que tiene sentido invertir en estas empresas, pero quizás yo, para gente que está empezando, no lo haría. Por ejemplo, yo ahora no estoy invirtiendo mucho en cíclicas de momento, ni tampoco veo la situación tan extrema como para empezar a apalancarme con calls, con opciones de compra, ni tampoco para apalancarme con interactive brokers, que digamos que te permite invertir con dinero prestado. Yo, si me apalancaría un poco. Nunca lo he hecho, pero quizás si veo alguna situación extrema con muy buenas oportunidades lo valoraría. Antes que eso, preferiría hacerlo con calls, porque digamos que te permite tener un suelo, o sea, tú puedes perder el 100% de lo invertido con una call, pero en el caso de apalancarte con dinero prestado, puedes perder más o que te salten los margin calls. O sea que para gente que está empezando, yo tendría cuidado, tanto con cíclicas como con apalancamiento. Y si alguien ve oportunidades con calls, que esto solo se da en empresas de mayor tamaño, lo haría con una parte muy muy pequeña de la cartera, no más del 5%.
Y por último, la última lección relacionada con la gestión de carteras son errores que veo en mercados bajistas. Para mí, un error que puede ser muy costoso, aunque cuesta hacer este tipo de cambios, es no hacer cambios tácticos entre activos. Porque puede haber un coste de oportunidad muy alto cuando, digamos, en tu cartera, no en tu cartera, ya pensada en sentido amplio, hay oportunidades que te pueden dar una rentabilidad, por ejemplo, de un 15 anualizado y otras que te pueden dar un 8. Pues en estos momentos, cuando cae el mercado, es cuando hay que hacer este tipo de cambios tácticos, valorando mucho el coste de oportunidad. Yo en mi caso lo que hice fue vender mi piso, porque sí, está bien, es un activo que te da rentas constantes, pero al final la rentabilidad que te puede dar pues puede ser depende, de un 6%, por decir algo, 7%, depende del inmueble, pero yo creo que a día de hoy, con las oportunidades que estoy viendo en el mercado, creo que puedo tener rentabilidades más bien de doble dígito, incluso lo que se suele llamar mid-teens, 15, 20% anualizado los próximos 5 años en muchas empresas. Y por eso he vendido el piso, porque me da una rentabilidad que me podía dar eso, un 6-7%, para otras que me podían dar más del doble o incluso cerca del triple. Según mis análisis, que por supuesto puedo estar equivocado y pueden caer mucho más. Eso no tiene que ver, pero para mí tenía sentido hacer este cambio táctico. También otro error que veo en mercados bajistas es no ahorrar más. Este es un momento donde tu dinero vale mucho más porque puedes comprar por el mismo dinero activos que te van a rentar mucho más en el futuro. Y por ejemplo, hay dos amigos de un amigo que no se dedican a nada de finanzas. Uno trabaja en seguridad y otro trabaja en comercios, o sea que nada que ver con finanzas. Y lo que han hecho es lo que dijimos al principio, interiorizar muy bien las bases y ahora que está cayendo todo, tienen esta visión a muy largo plazo y si antes ahorraban un 10-15% mensual, ahora intentan ahorrar un 20, 25, 30%. Y ese tipo de gente seguramente le irá mucho mejor que a otras personas que quieren hacer el market timing y ajustar todo al milímetro. Que sí, que si lo hacen bien y sale bien, serán ovacionados y quedará muy bien decir que lo han logrado. Pero a largo plazo, estas personas que sí que tienen estos conocimientos básicos bien asentados, estoy seguro que lo harán mejor. Así que, para mí, esas son las claves. Y repito, uno de los grandes errores, porque seguramente habrá mucha gente que lo vaya a cometer, que también lo cometió en el COVID, que es ajustar el market timing al extremo. Es decir, pues yo creo que el mercado desde aquí va a caer un 20% más, por decir algo. Y ahora tener por ejemplo, 50% de cash. ¿Qué sucede si intentas afinar al máximo y esperar ese 20%? Puede suceder que en vez de un 20% caiga un 15% y tener el cash. Y a partir del 15 empieza a subir, claro. Imagínate la cara que se te queda cuando cae todo un 15 y tú sigues sin invertir. O que de repente, dentro de un par de meses, con las bolsas cayendo, pues en vez de un 20, un 8. Se llegue a un armisticio en Rusia y Ucrania. Y la bolsa empieza a subir con fuerza. Claro, ¿qué haces? Es muy complicado ajustar al máximo el market timing, así que yo no digo que esté mal tener ahora una parte en cash, pero lo importante es tener un plan. ¿Qué opinas, Adrián?
Muy, muy interesante, la verdad. Siempre me dices lo mismo, llevas todos estos años diciéndome lo mismo, pero siempre es bueno recordarlo, la Sí, verdad, porque siempre se nos olvida. Yo creo que también es porque estamos cada vez, por las redes sociales más que nada, cada vez más rodeados de ruido, comentarios todo el rato. O sea, es inevitable. O sea, Twitter hoy en día ya se ha vuelto simplemente una... La gran parte simplemente son memes y comentar a ver si sube o si baja. Un poco gambler, un poco casino. sí, Entonces es bueno siempre tener todas estas ideas, la verdad, en mente. En cuanto al siguiente punto, sesgos cognitivos, ¿cuáles crees? Bueno, nos lo vas a decir la cuarta lección. ¿Cuáles crees que son los sesgos más peligrosos y más comunes en inversores? sí. Esta creo que es la quinta ya, porque hice la de las ¿Es la quinta? bases y luego tres más por relación Sí, de sí, gestión de carteras. sí, es verdad. Pues sí, para mí los que veo más claros, que hay más, hay muchos más sesgos cognitivos, pero que veo que no paran de repetirse, es, en primer lugar, el anclaje, pero este es un sesgo que se da incluso en inversores profesionales que llevan muchos años, incluso a mí a veces me cuesta evitar este anclaje. Es bastante duro para comprar, no comprar algo porque haya subido, por ejemplo. A mí me cuesta más eso, que hay gente que le cuesta más no comprar algo que esté bajando, pero para mí comprar algo que haya subido sigue costándome. Por ejemplo, si no llegase a superar este sesgo cognitivo en empresas como Constellation Software, cuando la compré estaba en subida libre, la compré en torno a los $300 canadienses, pues habría perdido una grandísima oportunidad. Y me costó, al final lo hice porque me parecía una empresa demasiado buena y a un precio muy razonable, pero la verdad es que cuesta comprar con anclaje y también tanto para vender como para no vender. A veces también para vender vendes algo porque ha subido y lo que tienes que hacer es aguantarlo, aunque el precio haya subido mucho en poco tiempo. Y también para no vender. Esto suele ser bastante común en inversores novatos que dicen, bueno, es que compré Telefónica a 10, cuando vuelva a 10 vendo. Eso lo dicen a 8 y ahora está a 3. Esto es típico. Te digo una cosa, pocas cosas suelen salir tan mal como el de en cuanto pase tal lo vendo. O Sí, sí, en sí. cuanto pase tal lo compro. Intentamos mentirnos a nosotros mismos siempre diciéndolo una y otra vez, pero siempre son como las palabras malditas, que siempre salen mal. Sí, sí. Muchas veces por no asumir un error. ¿Y sabes cuál es otra que siempre digo que sale mal? Pero automático. A ver. El tema de los holdings y el te llevas esto con descuento y no sé qué gratis. Sí, sí. Eso también es maldito. No recuerdo ni una sola idea que saliera bien así. Sí, sí. La típica. No sé qué gratis. Sí, sí. Suma de partes, tal cual. Es de las que suelen salir mal. Sí, sí. Pues, ¿Qué más, Sasus? pues en este caso, bueno, pues lo que decía. Lo de no vender para mí es clave en novatos. O sea, ¿cuánta gente conocéis que haya comprado empresas tipo Telefónica, Santander, Repsol o las que sean a X precio? Pues seguramente algunas compradas en la burbuja y que digan, no, cuando llegue a X la vendo. Pero pensando porque la compró a ese precio. O sea, no por nada racional. O sea, que al mercado no le importa lo que hayas pagado tú por un negocio. O sea, tú lo que tienes que hacer es valorarlo. El precio pasado no importa para tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones en base al precio que está actualmente y al valor que tiene el futuro. Y en base a eso, tienes una rentabilidad potencial y tú tienes que buscar una cartera que maximice, eso sí, teniendo en cuenta el riesgo, por supuesto,
pero esta rentabilidad potencial y teniendo en cuenta pues tanto el riesgo como tu convicción. Pero en base a eso, no el precio pasado o el precio que tú has pagado. Y este anclaje es extremo, o sea, es que se da muchísimo, incluso en profesionales, incluso a mí me cuesta que no me influya. Es algo muy poderoso este anclaje. También otro sesgo cognitivo muy poderoso, sobre todo actualmente con Internet y con las redes sociales, es el efecto manada. Voy a reflexionar también sobre el tema comunidades más adelante, pero hay que tener cuidado con esto, con el efecto manada y el efecto cámara de eco. Comprar algo que te gusta o que se populariza en una comunidad y ser menos reflexivo, menos crítico, ver solo lo bueno y no ver lo malo. Hay que tener mucho cuidado con este efecto manada, ya sea con acciones concretas o ahora porque está todo cayendo. Por ejemplo, me comentó un amigo que está en banca privada que hace 2 semanas, además está en banca privada, digamos, de altos patrimonios, pues que hace 2 semanas 2 personas vendieron todo. Esto se lo comentó su banquero, estando todo cayendo. ¿Qué pasa? ¿Qué veían estas personas? Pues igual veían las noticias, veían YouTube, veían su cartera, que por decir algo, igual tenían 10 millones y los últimos meses habían pasado a 8,5, luego a 7,5 y ahora a 6,5. Y claro, ahora que es cuando habría que ser, en mi opinión, más agresivo comprando y aprovechar las oportunidades, lo que hacen es vender todo. Y esto también se da por el efecto manada a nivel global, que influye pues que las caídas crean la narrativa. Esto es lo que dice mucho Carlos Aizpurúa, que el precio genera narrativas y cuando cae el precio generan narrativas pesimistas. Y aquí volvemos una vez a los fundamentos. Es importante tener estos fundamentos claros para evitar este efecto manada. Y por último, un sesgo cognitivo que ahora no se da, pero se daba hace unos meses, que es el FOMO, el Fear of Missing Out, que se da cuando sube todo y no quieres quedarte atrás. Y esto se dio, pues, sobre todo en empresas tecnológicas en Estados Unidos, con muchísimas de ellas, o en las criptos, con shitcoins, con Shiba Inus, con todo esto, que claro, mucha gente no soporta ver cómo su vecino o sus amigos que no tienen idea de nada, pues están ganando muchísima rentabilidad o no quieren perder esta oportunidad por cualquier motivo, no hacen los deberes y acaban perdiendo hasta la camisa. Y esto es muy común en mercados alcistas. Ahora ya no hay tanto FOMO, ahora hay más miedo, anclaje y efecto manada, pero es otro a tener en cuenta. De momento no creo que lo veamos en un tiempo, pero volverá el FOMO. ¿Verdad que sí? El FOMO es una cosa que se hablaba, igual que otras sí que están más de moda hablar ahora de ellas, el FOMO no. El FOMO desapareció del todo. Sí, pero bueno, volverá. Claro, eso siempre vuelve, es la naturaleza humana. ¿Qué más? En cuanto a valoración, un poco... Esto ha sido sobre todo más reflexivo de psicología, gestión de carteras, un poco más a la hora de análisis concreto, como puede ser valoración. ¿Qué nos cuentas? Porque aquí tenemos 3. En primer lugar, esta es una recomendación general de un libro que me ha influenciado muchísimo. Es de Checklist Manifesto, de Atul Gawande, también está traducido al español como el efecto checklist, que básicamente es el típico libro estadounidense que tiene una idea y la repite un montón de veces con ejemplos, pero a mí me sirvió y me influenció mucho. En base a eso
tengo mi checklist de análisis y valoración, que fui mejorando con el tiempo. Actualmente tiene 169 pasos y mi recomendación es que cualquier inversor tenga la suya, que haga la suya. Puedes adaptarla a cualquier estilo, puedes hacer una checklist más centrada en el deep value, tu checklist minera, checklist solo centrada en compounders, renta fija, inversión en fondos, y no solo para esto, o sea, sirve para todo. A la hora de montar un negocio, a la hora de tomar decisiones, para mí es clave. Las checklists para mí son una herramienta que se usa demasiado poco y yo las aprovecho mucho. Para mí es clave. Es clave en general. Para procesos repetitivos, si analizas lo que haces en tu día a día o anualmente, lo que sea, una checklist es clave. Para todo, insisto. Todo o casi todo. Y también, reflexionando sobre esto, sobre las checklists, la clave es hacerlas antifrágiles, que mejoren con cada error. Es decir, si fallas en algo a la hora de invertir, estudias el error, lo analizas, dices o llegas a la conclusión de que ha ido mal y mejoras tu checklist. Así te conviertes en un inversor antifrágil. Por otro lado, otra lección relacionada con la valoración, que es darle a los números su justa importancia, ya que suele haber dos enfoques. Por un lado, esto suele pasar en novatos, que es no darle importancia a los números, novatos que no saben nada y que dicen, pues esto va a ser el futuro, o esto va a subir mucho. Y en base a eso, a que el negocio lo va a hacer muy bien, no hacen ningún número, invierten y eso acaba fatal. Eso acaba siempre fatal. Pero bueno, esto es, digamos, a nivel lo más novato que hay. También hay otras que, ya sabiendo un poco, lo que hacen es lo que se suele llamar estirar el Excel, que, porque algo haya crecido mucho estos últimos años, a triple dígito, por ejemplo, en el caso de Zoom, estiras el Excel y dices, bueno, aunque siga creciendo, en vez de al 150%, con que caiga al 80%, pues esto vale muchísimo más. ¿Qué sucede? Que la realidad es que crecer a doble dígito ya cuesta mucho. Así que mucho cuidado con estos crecimientos de más del 30%, que ya, insisto, crecer más del 10-15% es muy complicado. Así que cuidado a la hora de hacer las valoraciones. Cuidado con estirar el Excel cuando una empresa está en altísimo crecimiento. También, mucho cuidado con los números, sobre todo en empresas muy pequeñas y con directivos vendehumos, que lo que suelen hacer es enfocar la empresa y hablarte mucho del TAM. El TAM, el Total Addressable Market, digamos que es el mercado potencial de la empresa. Y lo que suelen decir es que en ese momento la empresa tiene unas ventas de 10 millones y que el mercado es de 10.000 millones. Entonces, pueden crecer o el mercado tiene un tamaño de 1000 veces más y su objetivo es llegar al 30%, que además el mercado va a crecer muchísimo. Claro, con el tiempo aprendes que normalmente las empresas que te hablan del TAM y que te dicen que su cuota de mercado es del 0,1%, es que esa cuota de mercado no va a variar mucho y que la empresa casi siempre no va a ganar dinero nunca. Suele pasar. En general, puede haber excepciones, pero cuidado con estos números que hacen, sobre todo si te viene el número del directivo, insiste mucho en eso es casi bandera roja. ¿Quieres que te cuente una historia muy buena del TAM? Venga. Hay una minera que es literalmente de los mayores memes que he visto en mi vida. De hecho, porque no había borro, porque si no, yo lo habría sorteado.
sigo pensando que es de las mayores mierdas que he visto jamás. En Australia es una empresa llamada Andromeda Metals. Justamente a partir de 2019 hasta el pico, la acción se hizo un 4000%. Uf. Tiene un depósito de alosita kaolin, que es como una especie así de roca muy ultra de nicho que se utiliza pues mucho en mezclas, sobre todo en temas cerámicas, ¿vale? Pues imagínate, claro, como te puedes imaginar, el mercado no es precisamente muy grande, como te puedes imaginar. Pues literalmente te empiezas a buscar alosita kaolin y casi todos los resultados que te salen son papers y cosas de la propia empresa. Uf. Eso ya te empieza a decir qué clase de mercado es. Muy Y profesionales decían, también. Inundar las búsquedas con sus propios papers. claro, es que de hecho es lo que buscaban. Básicamente consiguieron crear una turbo meme stock australiana, bueno, porque la empresa es australiana, y diciendo que tenían el mejor y el mayor depósito de alosita kaolin del mundo. Y claro, puede ser verdad, pero es que la empresa, y no estoy de broma, llegó a capitalizar más que lo que vale todo el mercado de la commodity. Uf. O sea, valía no sé cuántos cientos de millones cuando es un mercado que no vale, vamos, ni 800 anualmente. O sea, era claro, obviamente lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Desde el pico que fue marzo de 2021, que cuadra bastante bien con el pico de los memes, más o menos, ¿no, Paco? Más o menos, sí. Que fue por ahí a principios de 2021, pues desde entonces, desde el máximo pico, se ha hecho menos 90. No está mal. Y la verdad, además es que lo veías, además era un escándalo, publicaban slides y reports hablando del mercado que eran básicamente inventados y creados porque se descubrió que además que era a través de Twitter, fulanos investigando de que era una pseudo consultora india que básicamente hace made up de reports, en plan lo que quieras de Uf. el mercado de las bolsas de basura y te hace uno. Y son todos iguales, con los mismos números prácticamente. O sea, es de las mayores locuras que, de verdad, al investigar esto, fue de las mayores locuras que he visto en mi vida. Obviamente ha petado y obviamente esto fue al amparo del boom, todo de los memes, que empezó a dispararse desde finales de 2020 a principios del 21, que fue el máximo de todas estas cosas, de GameStop, de MC, de las criptos, o sea, de todo esto, pues esta fue una de las que se vio afectadas. Y ya digo, o sea, era un turbo meme increíble. Además de que, como te puedes imaginar, es una cosa que tiene tan bajo de valor dólar por tonelada que no compensa ni siquiera moverlo a grandes distancias. Uf. Y además de que hay bastante abundancia. De hecho, por ejemplo, sabes que en la zona de Comunidad Valenciana, ¿no? Hay mucha cerámica, hay mucho... Sí. Y mármol y cosas de estas. Incluso le pregunté también a alguna persona por ahí y me dice, sí, esto hay un porrón, sacamos de aquí cerca y no hay ningún problema. Y la empresa esta la tenía eso, sin nada. Y la coña es que si llegaron a publicar un estudio de viabilidad que el net present value era menor lo que capitalizaba. Uf. O Y ahí sea, se fue. Era exagerado. O sea, fue una gran historia y nada. Se hizo menos 90, como era visto, y seguiría cayendo seguro. Pues con relación a los números, también otro problema que hay es que la gente habla en base, o sea, no hace números, sino, sobre todo, gente novata que invierte en base a poco, mucho, muchísimo. Y claro, el problema no es si es algo mucho, muchísimo, sino cuánto. ¿Cuánto es muchísimo en números? Y por ejemplo, hablando con un amigo que trabaja en temas de marketing online, me comentó que había invertido en Shopify, esto en 2020, porque iba a crecer muchísimo. Llevaba una gran subida, pero él invirtió por eso. Y claro, yo dije, venga, vamos a reunirnos, vamos a hacer un Skype y vamos a hacer los números, a ver qué sale. Porque vamos a poner ese mucho, muchísimo en números. Y claro, haciendo números,
poniendo un crecimiento del 45% anualizado de crecimiento en ventas, que se dice pronto, 45% anualizado. Un margen de free cash flow del 40%, que también se dice pronto. Esto para los próximos 5 años. Y un múltiplo de 25 veces free cash flow. Si se diera eso, en Shopify la rentabilidad que tendría sería aproximadamente del 6%, aproximadamente a los precios que cotizaba. Y aún así, yo le dije, cuidado, porque teniendo en cuenta esto, la rentabilidad, que son asunciones muy, muy optimistas, la rentabilidad va a ser muy baja. Incluso si se da esto. Y si en vez de crecer el 45, crece al 25 y el margen es mucho menor, o es un poco menor incluso, si el margen de free cash flow es del 30, pues la rentabilidad es del menos 15 anualizado a 5 años. Con crecimientos del 25, márgenes de free cash flow del 30 y múltiplos del 20. Esto fueron números rápidos. Y con esto la rentabilidad pasaría a ser del, menos 16 anualizado. Entonces, aquí la clave es eso. No decir si algo va a subir o va a crecer mucho o poco, sino cuánto. Porque puede darse que algo crezca mucho o muchísimo, o sea, un crecimiento en ventas de un 25 anualizado y unos márgenes de free cash flow del 30%, es un grandísimo crecimiento, grandísimos márgenes, y aún así perder muchísimo dinero. Y cuando digo muchísimo dinero, es perder un 16% anualizado. Y después de hacer estos números, se los enseñé, y aún así siguió subiendo más, no mucho más, luego ya se dio la vuelta y ahora pues cayó muchísimo. Pero aquí la clave es eso, hacer los números, no pensar en ni mucho ni poco, sino decir cuánto es mucho, cuánto es poco, porque la diferencia entre un mucho y otro mucho puede suponer ganar dinero o perder dinero. Así que importante hacer los números. Eso sí, aquí la clave también es tener un equilibrio entre, como dice Aswad Damodaran, entre números e historias. Hay que hacer los números, pero también dedicar tiempo, que a mí es lo que más me lleva en la valoración, a la parte cualitativa de las empresas. Al final, esto suele pasar con, ya sabes, Adrián, que la mayoría de mis alumnos de la formación avanzada son ingenieros, y el problema de los ingenieros a la hora de valorar, sobre todo al principio, es que le dan mucha importancia a los números y a calcular al milímetro los ratios y la valoración de si algo vale a 5 años 116,8 o 125,7. Y la verdad es que a la hora de valorar hay que hacer los números, obviamente, pero no vamos a tener esta exactitud. Aquí la clave es, como dice Charlie Munger, que no es necesario saber cuánto pesa una persona para saber si está gorda o no. Entonces, la clave es comprar algo con bastante margen de seguridad. Es importante hacer los números, pero saber que esos números no son exactos y no pueden serlo porque la valoración, aunque usamos números pasados, se va a basar en lo que pase en el futuro. Entonces, haciendo asunciones razonables, la clave es llegar a la conclusión de que algo esté barato, sea bueno, que digamos que no solo los números, sino que la historia tenga sentido y tenga margen de seguridad. Entonces, esta es la clave, el equilibrio en los números, su justa importancia, ni mucho ni poco. Eso con relación a los números. Y la tercera lección con relación a la valoración está relacionada con la importancia del equipo gestor y los incentivos. Pero Paco, una cosa, antes de hablar de eso, tenemos que hablar de los ingenieros que se ponen a hacer Excel. ¿Quién lo diría? Yo he visto verdaderas locuras.
Sí, sí, Pero verdaderas animaladas. O sea, los ingenieros tienen una... Barren para casa con este tema, pero muy, muy loco, ¿eh? Y varias pestañas y todo ahí, o sea, con colores, y es increíble. sí, sí. Que no digo que esté mal. El problema es la importancia que se le da a eso. Tener en cuenta que aunque dediques mucho tiempo a hacer un Excel, aunque intentas meter un montón de variables, al final muchas veces la clave puede estar en de esas variables solo en una de ellas o en un par de ellas, que son donde hay que pasar más tiempo pensando, y también en muchos factores cualitativos. Uno de ellos ya es del que estoy hablando ahora, del que quiero hablar, que es la importancia del equipo gestor y de los incentivos, que en muchos casos no se considera una ventaja competitiva. Por ejemplo, en el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey no lo considera, pero yo no estoy de acuerdo, por lo menos no estoy de acuerdo que eso no sea así siempre, ya que hay empresas donde esta estructura accionarial y del equipo gestor es algo estructural. Por ejemplo, en Berkshire Hathaway con Buffett y Munger, en Constellation Software con Mark Leonard, en otra más pequeña, Judges Scientific, con David Zicurel, una que acabo de comprar hace poco, que para mí una de las claves de la tesis es el CEO y el equipo gestor en general, que es Spyrosoft con Conrad Weiske, o ya viendo las materias primas, que sería de Rockrose primero y Quistos después sin Andrew Austin. Adrián? ¿Qué sería? Una petrolera más. Exactamente. Y de hecho, para ejemplo, un botón. O sea, el caso de Serica. O sea, sí, tienes unos pozos de gas de la hostia, tal, un montón de caja, pero mal dirigidos, entonces pues no es lo mismo. Exactamente. Que menuda, además el caso de Serica Rockrush se vio otra vez. Y además es una cosa que yo siempre trato de explicar a la gente, que la mitad del M&A es que no se hace ni por valoración ni por nada. O sea, son muchas movidas simplemente por ego. Sí. Y se cierran o no por ego. Y que fue el caso de que tenía todo el sentido juntarlos, pero simplemente los dos equipos directivos querían ser ellos los que mandaban. Claro. También, eso sí, es importante analizar caso a caso la importancia del equipo gestor. En el caso donde haya muchas adquisiciones, donde haya mucho M&A, sí que la importancia es extrema, porque si no se da, suele haber incentivos perversos. Por ejemplo, en el caso de Telefónica, que si tú compras otras empresas al precio que sea, tú vas a tener una empresa más grande y vas a tener más sueldo, aunque destruyas valor, como Telefónica o como muchas otras, donde no hay buen equipo gestor y donde no hay alineación de intereses. Para mí, eso, hay que analizar también caso a caso. Por ejemplo, hay otras empresas que con tal de tener un equipo gestor decente, pues lo van a hacer bien. Por ejemplo, caso de una embotelladora de Coca-Cola o empresas tipo Moody's, pues que con tal de seguir haciendo lo mismo y no hacer nada raro, pues te va a ir bien en esos negocios excelentes. O sea que la importancia, como en todo, es relativa, pero en general, para inversiones a muy largo plazo, el equipo gestor es clave. Y también aquí tengo que decir que lo ideal es que este equipo gestor o quien esté detrás sea el fundador, porque muchas veces hay empresas donde está alguien de la familia fundadora, que es el hijo o el nieto, y si bien es mejor eso que nada, pero es mucho mejor que sea el fundador, porque el fundador es el que tuvo la idea, quien la ejecutó, y el hijo o el nieto puede salir bien o no. Uf, muy difícil, ¿eh? Sí. Yo cada vez o sea... De hecho hay un, no sé qué, un rollo muy raro también muchas veces de pensar de, buah, es que CEO es no sé qué, y este hijo ahora está montando no sé cuánto, y la gente se vuelve loca. Cuando vamos, o sea... De hecho, por ejemplo, el caso de Friedland.
Su hijo es un desastre que flipas. Exactamente. Está con un... básicamente le dieron de juguete un proyecto de uranio en Nigeria. Que tiene, no sé, el coste operativo igual es 50, o sea, el precio al que está el uranio. Y tuvo las narices de ponerle el nombre, o sea, su nombre a la empresa, ¿eh? Claro. O sea, También eso está bien porque si tú tienes una minera junior, ser un poco vendehumos crea valor para los accionistas. Eso es cierto. eso es verdad. Pero aún así, hay muchos casos de hijos y nietos. Bueno, también las salmoneras, por ejemplo, en Noruega que hubo... Ha habido varias sucesiones. No recuerdo cuál era, pero sé que hubo una que se iba el padre, lo sucedió el hijo, un tío que lo buscabas en Instagram, solo salía de fiesta y fumándose así puros y todo tatuado, y en plan, y tuvo que regresar el padre como a los 6 meses, o una cosa así. Es que claro, todo depende de cómo se haya criado esa familia. Porque seguramente que muchos conoceréis a empresas familiares donde la siguiente generación pues está preparada y es responsable, pero otros que le ha ido muy bien, que el fundador es alguien que se lo curró desde cero, pero los siguientes son unos niños malcriados que no tienen ni idea de nada. Así que, mucho cuidado. Lo ideal es que sea el fundador y si es familia, si bien es bueno, porque sí que hay alguien detrás que vaya a vigilar, en principio, salvo que no sea un desastre, vaya a vigilar que no sean las cosas muy mal, que no dejen que las cosas sucedan como sucede en Repsol o en Telefónica o en muchas otras, pero cuidado, que esto no es garantía. Si que haya un fundador no es garantía, pero ayuda mucho. Si ya son hijos o nietos, cada vez la garantía es menor. Muy bien. Y ya llegando a las últimas... Cosas que no son tanto de inversión. Cosas ahora de estas últimas... Y yo quiero añadir también alguna otra. Pero Venga. temas de... que no son ya de inversión. Sí. En primer lugar, quiero reflexionar un poco sobre las comunidades, ya sea redes sociales, amigos o comunidades privadas, como pueden ser la de alumnos de la Formación Avanzada Academia de Inversión o de Godas Research, por ejemplo, cualquier tipo de comunidad. Mi reflexión aquí es que son o pueden ser un arma de doble filo, ya que por un lado pueden tener el sesgo de efecto manada, del que hemos hablado, y también el llamado sesgo de cámara de eco. Es decir, que digamos que lo que suceda es que alguien analice algo y que en vez de ser crítico, la comunidad en sí, con una inversión, lo que intente es apoyar esta tesis. Y eso la verdad es que le hace un flaco favor. Cuando alguien te cuenta una tesis, ya sea un amigo o en tu comunidad de inversores, lo que hay que fomentar es que se critique esta tesis, una crítica constructiva. Esta es la parte mala, pero bueno, tiene partes buenas que yo creo que hagan que sea una muy buena herramienta en general, que por ejemplo, gracias a eso, pues se sacan muchas ideas de inversión y generar ideas requiere su tiempo. Además, algo que digo siempre, la inversión no es un concurso de originalidad. Tú puedes invertir en base a tesis o ideas de terceros, ya sea tesis que encuentras en Twitter, que te das cuenta un amigo, que te das cuenta un alumno, y tener muy buena rentabilidad. O sea, ser original, en general, no da puntos extra. Incluso invertir en empresas que conoce todo el mundo. Puedes invertir en Alphabet y tener una gran rentabilidad, o en Amazon o en Apple. Así que generar estas ideas a través de comunidades creo que aportan muchísimo valor. Y también exponiéndote o exponiendo tus ideas, lo que consiste es generar más críticas. Que, digamos, encuentres puntos débiles a tu tesis
que quizás no habías reflexionado y te ayuden a tomar decisiones mejores. En mi opinión, las claves de la gestión de comunidades es, por un lado, evitar peloteos y fomentar la crítica lógica y constructiva. Y si se dan este tipo de comunidades, pues en general se puede sacar de ellas mucho valor. La clave es aprovechar lo bueno y también tener cuidado con lo malo. Por ejemplo, el problema de comunidades públicas tipo Twitter es que, bueno, hay trolls, hay haters. Aquí la clave, hay gente que no aporta nada. La clave es silenciarlos y no pasa nada. Aprovechar lo bueno y tener cuidado con lo malo, también con el hype. Es muy fácil que gente anónima pues intente pampear, lo que se suele decir, pampear acciones, es decir, promocionarlas para que suban. Mucho cuidado, sobre todo en el mundo minero, suele haber mucho de eso. Y como solemos decir, aquí se viene llorado de casa. Así que aprovechar lo bueno y cuidado con lo malo y cuidado con gente que se intenta aprovechar o gente que no ofrece nada y hace daño. Pero en general, para mí, estas comunidades que hace unos años pues que no existían, o sea, no hace mucho, hace 10, 15 años era muy complicado encontrar este tipo de comunidades y ahora pues suponen una herramienta de muchísimo valor si se usa bien. Para mí es una lección clave de estos últimos 10 años. No sé si quieres añadir algo más sobre esto, Adrián. Pues este es un tema que yo cada vez reflexiono más y yo, la verdad, honestamente, cada vez soy más anticomunidades, antiforos, anti todas estas cosas, la verdad. Honestamente, yo creo que lo que más resultado da son grupos pequeños, seleccionados, porque además yo soy totalmente antidemócrata, no creo en la democracia y que cualquiera persona pueda escribir un foro, no me gusta nada, y que además se crea la 100% a largo plazo, todas las comunidades acaban fracasando y todos los foros acaban degenerando por eso, porque si empieza un grupo pequeño, bueno, va a llegar gente y entonces acabará habiendo una mezcla muy pocha. Ya ha habido muchos foros mineros donde ha sucedido eso y donde ahora toda la gente buena pues desapareció de esos foros y ahora está en Twitter o en Discord. Entonces yo soy bastante cada vez más anticomunidades y creo que además hay que tener en cuenta también de que esas personas deben tener siempre un nivel relativamente parecido a nivel de inversor, a nivel de cómo ven las inversiones y de lo que sectores o qué les gusta. Al final, por mucho que sea dos cracks, una persona que invierte en petroleras y otro que solo compra tecnológicas, pueden charlar de amigos, pero tampoco va a haber no creo que vaya a haber unas sinergias tampoco muy grandes. Entonces yo creo que sobre todo es eso. Hay que tratar de buscar con el tiempo, creando esa pequeña comunidad, así muy pequeña, de solamente eso, yo qué sé, 5 personas o algo así. Pues hablando de empresas que les gusta, lo que tú has añadido de críticas constructivas. Yo es así como lo veo. A ver, sobre todo, ya en tema minero es algo extremo. O sea, si en general ya es importante, las comunidades mineras sí que tiene que ser algo extremo. Y que decir que la comunidad de Godash Research es brutal. También para hacer el seguimiento. Claro, lo bueno de muchas empresas que invierto es que no hay que hacer mucho seguimiento, pero en las minas, sobre todo en developers y en juniors en general, es que hay que hacer mucho research continuo, vienen continuas novedades. Entonces ahí sí que ayuda mucho estar en una comunidad, ahorra bastante tiempo. De hecho, yo para el tema minero, o sea, me informo todo de la comunidad de Godash Research. Me ahorra muchísimo tiempo no tener que seguir todo lo que va sucediendo. Así es, así me gusta. ¿Y cuál es la última reflexión, la última lección, Paco? Pues
mi última reflexión, o esta suele ser como si fuera la pregunta, ¿qué es lo que más te ha sorprendido estos últimos 10 años? Pues lo que más me ha sorprendido es el crecimiento del value investing en España, ya que hace 10 años no había casi nada o casi nadie en español y el crecimiento que ha habido ha sido increíble. Cuando empecé con el blog, pues no me leía mucha gente y poco a poco, también gracias al que, bueno, escribí bastante. Cuando empezaba escribía 2 o 3 artículos por semana y bueno, como ya están muchos posicionados en Google, pues durante estos últimos 10 años he tenido millones de visitantes de todo el mundo. También es cierto que muchos de ellos no estaban interesados, o la mayoría no estaban interesados en el value investing en concreto, sino en dudas concretas sobre cuándo vender, consejos generales, algunos ratios que pueden buscar algún estudiante. Digamos que Academia de Inversión tiene mucho volumen, pero tampoco refleja la realidad del crecimiento del value investing. Lo que sí que lo refleja es, por ejemplo, este podcast, que Value Investing FM sea el podcast número 1 en iVoox en España de negocios, o sea, no de inversión, ya de negocios en general, es el número 1, es increíble, o sea, sería impensable hace 10 años. O que El arte de invertir, de Alex Estebaranz, que lo miré ahora, cuántos seguidores tiene en YouTube, casi 900.000. Eso sería absolutamente impensable hace 10 años. O las decenas de fondos que hay, que han surgido, o decenas de podcasts, canales de YouTube, newsletters, eso sería impensable. O sea, el crecimiento que ha tenido, de verdad, estoy repitiendo mucho la palabra impensable, pero es que es la mejor forma que se me ocurre de definirlo. Y para terminar, yo creo que, digamos que analizando por qué ha sucedido, para mí la clave, el germen en España fue gracias a Paramés, Guzmán y Bernat en su época de Bestinver, que ahora está en Cobas y Azvalor, subiendo a YouTube sus charlas, que me acuerdo en el año, ya antes, en el año 2007, que yo estaba en Irlanda viéndolas y escuchándolas, que era de lo poco que había. Yo creo que fueron el germen de lo que nació todo, casi todo, que a través de ellos pues salimos otros y a través de muchos otros están saliendo muchos más. Pero para mí fueron ellos, por lo menos en mi caso particular, los que más me influenciaron en los inicios. Así que desde aquí a los 3 mi máximo agradecimiento en este 10º aniversario. Y a ver qué nos depara los próximos 10 años, si esto sigue creciendo a este ritmo. Y yo quiero preguntar, ¿y qué lecciones has sacado también a nivel vital, a nivel personal, a nivel sobre todo físico, por ejemplo, a nivel mental? Estos 10 años además ha pasado cosas como que ha llegado un pequeño torbellino a tu vida también. En esos aspectos, ¿qué lección querrías añadir? Pues la importancia de un equilibrio y de decir que no a cosas. Y dormir. Y de dormir, no. O sea, para mí... Llevamos 5 años y seguimos igual. No, pero es que, a ver, la clave es el equilibrio. O sea, hay las bases de la salud física y mental. Para mí una de las claves son las relaciones, hacer lo que te gusta, comer bien, hacer ejercicio. La otra es el descanso. Lo bueno es que flojeo del descanso. Pero si mantienes las otras fuertes, pues igual puedes dormir un poco menos. Pero la clave es tener un equilibrio. De nada sirve dormir 8 horas si luego pues estás amargado en tu trabajo, tus relaciones son tóxicas, comes mal, no haces ejercicio.
ahí da igual. Puedes dormir 8 o 10 horas, que al final vas a acabar mal. Y sí, el descanso es un tema pendiente. Ya duermo más. Ya duermo sobre 6 horas al día. O sea, he aumentado 1 hora al día el último año aproximadamente. O sea que también es un equilibrio y la parte que me flojeaba estoy mejorando. Y para mí eso es clave. Y también eso gracias a decir que no. Por ejemplo, hay oportunidades profesionales que me han surgido que me desequilibrarían, siendo algo que me podría haber emocionado en el pasado y a las que he dicho que no. Y para mí una de las claves en la vida en general, ya para ir terminando, es no arriesgar lo que necesitas para conseguir algo que no necesitas. Que es una de las formas de fastidiarse la vida. Hay más formas de fastidiarse la vida, pero una de ellas es esa. ¿Y alguna lección a los padres? Para los padres, de momento no puedo dar ninguna lección, la verdad. Ninguna todavía. No me siento capacitado. Dentro de 10 años, entonces. La única, pues disfrutar del momento. Cuando tiene tu bebé 6 meses o un mes, disfrutar del mes. Luego cuando tiene 6 meses, 6 meses. Luego cuando tiene un año, del año. Porque se pasa muy rápido. Esa es la única lección que puedo dar. Pues ahora sí. Yo creo que ahora... Bueno, te quiero también hacer una última. Venga. De todos estos 10 años, si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Pues la verdad es que estas preguntas yo siempre digo lo mismo. Pues No quiero la respuesta de es que si hubiera sido distinto no sería quien soy yo ahora, entonces yo no sé qué, los errores, bla, bla, bla. No. Quiero respuesta de verdad. Pues quizás no perder el tiempo. O sea, es que no he perdido el tiempo. Yo creo que es lo que he hecho bien. Incluso podría haber perdido el tiempo un poco menos, pero yo lo que veo que lo que hace la gente es perder el tiempo. Como si tuviera 1000 años por delante. Como si no fuese a morir. O sea que para mí yo he perdido algo el tiempo, pero muy poco. Y si he tenido un error es eso. Que también está bien relajarse o algo, pero yo creo que algo que hice muy bien, aunque ahora lo estoy haciendo al revés, es no distraerme con, yo qué sé, es que la gente ve, igual está horas y horas a la semana viendo series, viendo películas, viendo, yo qué sé, TikToks, Instagrams, cosas así, y me parece absurdo. Yo sí que estoy viendo alguna serie para relajar, sobre todo mientras como, algo así, pero yo creo que es un gran error que está cometiendo muchísima gente y de la que se van a arrepentir. ¿Qué te parece la reflexión? Vale, eso sí que me vale. Bien, me alegro. Porque tampoco no quiero, igual que Rafa Nadal y Amancio Ortega, yo tampoco quiero que cuando se te pregunte qué cambiarías, que me digas, es que yo no me arrepiento porque todo lo que hice me ha hecho la persona que soy ahora y una mierda. Obviamente si viajaras al pasado, claro, y supieras lo que sabes ahora, claro que todos cambiaríamos algo. Entonces esa respuesta funciona muy bien la primera y segunda vez, luego ya se vuelve Rafa Nadal. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, se me ocurre un error que puede cometer la gente a día de hoy, que es no aprovechar la oferta del 10º aniversario de Academia de Inversión, que también puede ser un error extremo. ¿No crees, Adrián? Totalmente. Bueno, y ahora en serio, el recordatorio, ya sabéis, 10 años, tenéis esta oferta, si os interesa echarle un vistazo, academiainversión.com/avanzada o escribidme en academiainversión.com/contacto para cualquier duda y si lo hacéis yo encantado y si no también. Nosotros aquí encantados por lo que hemos conseguido y a ver qué pasa los próximos 10 años. Y si nos das un like y todo eso, también para celebrar este 10º aniversario, os lo agradecemos y lo compartís con vuestros amigos
que también eso nos hace mucha ilusión como regalo de aniversario. ¿No crees, Adrián? Sí, totalmente. ¿Algo más que añadir o que preguntar, Adrián? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho, como hemos dicho, que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.